Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son fanáticos de las series turcas, especialmente de Yalan, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en los medios, y es la supuesta confesión de Mert Ramazan Demir sobre su compañera de set, Afra Sarıoğlu. Vamos a desglosar lo que se ha dicho, las interpretaciones y, por supuesto, lo que esto podría significar para la relación dentro y fuera de la pantalla. Prepárense para un viaje fascinante al mundo de los rumores, las especulaciones y, quién sabe, quizás alguna verdad oculta. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, estarán al tanto de todos nuestros vídeos, no se perderán ninguna noticia interesante y nos ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un simple clic hace una gran diferencia. Así que, como les decía, el tema de hoy gira en torno a Mert Ramazan Demir, el carismático Ferit en Yalan, y su coestrella, la deslumbrante Afra Sarıoğlu, quien interpreta a Seyran. Ustedes saben que la química entre estos dos actores en la serie es innegable. La tensión, la pasión, los momentos tiernos y las discusiones acaloradas han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y cuando la química en pantalla es tan palpable, es natural que los fanáticos comiencen a especular sobre lo que sucede detrás de cámaras. ¿Son solo compañeros de trabajo que son muy buenos en lo que hacen, o hay algo más entre Mert y Afra? Esta pregunta ha estado flotando en el aire desde hace mucho tiempo, y recientemente parece que Mert Ramazan Demir ha dado una especie de declaración, una confesión, según algunos titulares, que ha encendido aún más las redes. Vamos a ser claros desde el principio. Hasta donde sabemos y lo que se ha reportado, no hay una confesión explícita y directa de estamos juntos o somos pareja por parte de Mert. Sin embargo, hay una entrevista o una serie de comentarios que se han interpretado de esa manera, y es ahí donde reside el interés. La confesión de la que se habla hace referencia a la experiencia de Mert trabajando con Afra, y cómo esa experiencia ha sido para él. Se ha dicho que Mert describió trabajar con Afra como algo especial, algo que va más allá de la simple colaboración profesional. Él habría expresado admiración por su talento, por su dedicación al personaje y, lo que es más importante para los rumores, por la conexión que han logrado construir juntos. Algunos medios han tomado estas palabras y las han elevado a un nivel de confirmación de romance. Han dicho cosas como Mert Ramazan Demir se confiesa sobre Afra Sarıoğlu, o la experiencia de Mert con Afra es más de lo que pensábamos. Y no es difícil entender por qué. Cuando un actor de la talla de Mert, que hasta ahora ha sido bastante reservado con su vida personal, habla de una experiencia especial con su compañera de reparto, las alarmas de los fans se disparan. Piensen en la cantidad de tiempo que pasan juntos en el set, las escenas emotivas que tienen que filmar, la energía que comparten para dar vida a sus personajes. Es lógico que se forme un vínculo fuerte, pero la forma en que se describe ese vínculo es lo que alimenta las especulaciones románticas. Mert supuestamente habló de la comodidad que siente al trabajar con Afra, de cómo se entienden sin necesidad de muchas palabras, y de la energía que ella aporta a cada escena. Mencionó, según los reportes, que Afra es una actriz con la que es fácil y natural conectar en pantalla, y que esa conexión ha hecho que la interpretación de sus personajes, Ferit y Seyran, sea aún más convincente y emocionante para el público. Esto, señoras y señores, es el tipo de lenguaje que hace que los fans sueñen con una relación en la vida real. No es solo un buen ambiente de trabajo, es una conexión natural, una experiencia especial. Ahora, es importante poner esto en perspectiva. En el mundo del espectáculo, las palabras de los actores son a menudo analizadas con lupa, y a veces, se sacan de contexto o se magnifican para crear una historia más interesante. Es posible que Mert simplemente estuviera expresando su genuina apreciación por su compañera de trabajo y por la sinergia que tienen como dúo actoral. La habilidad de un actor para conectarse con su pareja en escena es crucial para el éxito de una serie, y Mert es un profesional que valora eso. Sin embargo, la experiencia de la que habla Mert podría tener varias capas. Por un lado, está la experiencia profesional, la fluidez en la actuación, la comprensión mutua de los personajes, la capacidad de improvisar y crear momentos memorables juntos. Por otro lado, está la experiencia personal, la amistad que se forja en largas horas de trabajo, el apoyo mutuo en un ambiente a veces estresante y quizás o quizás una atracción que va más allá de la actuación. Lo que hace que esta confesión sea tan intrigante es que Mert Ramazan Demir,
a diferencia de otros actores que suelen ser más abiertos sobre sus relaciones, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Esto crea un aura de misterio que atrae la atención. Cuando él habla de una experiencia especial, los fans automáticamente buscan una explicación más allá de lo profesional. Analicemos las posibles interpretaciones de esta confesión. Una interpretación es que Mert simplemente está siendo un actor profesional y un buen colega, expresando su respeto y admiración por el talento de Afra y por la química que comparten en Yalan. Él valora la forma en que juntos logran transmitir las complejas emociones de sus personajes, y eso es lo que considera una experiencia especial. En este caso, no hay romance involucrado, solo una excelente colaboración artística. Otra interpretación, la que alimenta los rumores, es que esa experiencia especial va un paso más allá. Podría implicar que Mert siente una atracción hacia Afra, o que ya están desarrollando una relación romántica. Las palabras conexión natural y se entienden sin necesidad de muchas palabras, pueden ser interpretadas como indicios de un entendimiento más profundo, uno que trasciende lo puramente profesional. Hay quienes creen que estas declaraciones son una forma sutil de Mert de reconocer algo que está sucediendo entre ellos, sin querer hacer un anuncio oficial todavía. Quizás quieren mantener su relación privada mientras dure la serie, para evitar distracciones o presiones externas. Es una estrategia común en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento. También debemos considerar la presión que ejercen los fanáticos. Cuando una pareja en pantalla es tan querida, los seguidores a menudo desean que su relación continúe en la vida real. Esta presión puede influir en la forma en que se interpretan las declaraciones de los actores y en cómo ellos mismos se sienten al respecto. Lo que es innegable es que esta confesión ha reavivado las esperanzas de muchos fans que sueñan con ver a Mert y Afra juntos en la vida real. La química en pantalla es tan poderosa que para muchos sería una decepción si no hubiera nada más que amistad. ¿Qué significa esto para la serie Yalan? Si hay una relación entre Mert y Afra, o al menos una fuerte conexión personal, esto podría seguir aportando una autenticidad especial a sus actuaciones. Los actores que se llevan bien fuera de cámara a menudo transmiten una energía más genuina en sus escenas juntos, lo que beneficia a la narrativa y a la conexión con el público. Por otro lado, si no hay nada más allá de la amistad, la fuerte química que muestran simplemente demuestra su profesionalismo y talento. Es fascinante observar cómo la industria del entretenimiento puede crear narrativas tanto dentro como fuera de la pantalla. La confesión de Mert sobre Afra es un ejemplo perfecto de cómo los fans, los medios y los propios actores pueden entrelazar sus experiencias para crear una historia aún más cautivadora. Al final del día, lo que está claro es que la relación profesional entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu es excepcional. Han logrado crear dos personajes icónicos que han capturado la atención del mundo, y su colaboración ha sido fundamental para el éxito de Yalan. Ya sea que haya algo más entre ellos o no, la experiencia que describen como especial es algo que ha enriquecido tanto su trabajo como la serie en sí. Así que, para resumir, lo que hemos desglosado hoy es la reciente confesión de Mert Ramazan-Demir sobre su experiencia trabajando con Afra Saraolu. Se trata de una serie de comentarios donde Mert describe su colaboración con Afra como especial, destacando la naturalidad, la conexión y la fluidez que comparten en pantalla. Si bien esto ha alimentado las especulaciones románticas entre los fans, es importante recordar que estas son interpretaciones y que, hasta ahora, no hay una confirmación oficial de una relación amorosa. Lo que sí es seguro es que su química actoral es innegable y ha sido clave para el éxito de Yalan. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encanta poder compartir estas noticias y análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la confesión de Mert es solo una apreciación profesional, o hay algo más detrás de esas palabras? ¿Son fans de la pareja Ferit y Seyran? Dejen todos sus comentarios y opiniones abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido sobre sus series y actores favoritos, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fanáticos de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando este contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.